2, 3. Hola, mi nombre es Violeta y hoy les voy a compartir información que encontré sobre una planta que se llama Calea zacatalchichi. Esta hierba o esta planta es conocida como la inducidora de sueños o una generosa aliada en rituales para estos mismos, así es como lo catalogan las personas que la consumen. Bueno, las características de esta planta es que te ayuda a tener sueños lúcidos, hipognagogia acentuada, ligeras alucinaciones. Son algunos de los efectos que buscaban los chontales para sus rituales. Por lo regular, esta se consumía en estos rituales en Oaxaca, Puebla y Veracruz, y con el fin de llegar a estos estadios del sueño. Algunas de las características más sobresalientes de esta planta son que te lleva a ciertas alucinaciones como más comunes de tipo visual auditivo. En estas, por lo regular, era llegar al estadio entre la vigilia y el sueño, que es común como pensar que estás despierto, pero hasta cierto punto tener la seguridad de tener ojos abiertos o de oír o ver cosas alrededor, pero en cierto momento ni siquiera te puedes mover, ¿no? Algo muy similar a lo que nosotros conocemos comúnmente como lo que es la subida del sueño o cuando el muerto se te sube en el sueño, ¿no? Algo así a un estadio de ese tipo. El término de chontal viene del náhuatl, chontalli, que significa extraño. Esto es usado para referirse a etnias o lenguas bárbaras, o extranjeras con cierta perspectiva de varios lugares y pueblos, sobre todo del área de Mesopotamia. Estas personitas, por lo regular, su origen era llegar, ¿no?, a comunicarse con los dioses y obtener información o hasta cierto punto tener el empoderamiento de qué es lo que tendrían que hacer y cómo tendrían que hacerlo. Y bueno, ya hablando un poquito más en la actualidad de cómo hoy en día se le conoce a esta planta, yo pude darme cuenta que la información que obtuve, esta planta no es tan conocida, sin embargo sí tiene efectos psicotrópicos. Hoy en día encontré ciertas páginas que la distribuyen, que la venden, e incluso algunos tutoriales en donde te enseñan cómo debes de consumirla. Yo encontré dos formas de poder consumir esta planta y me llamó mucho la atención en cómo te dicen ellos que tienes que consumirla, ¿no? Uno de ellos sería, la primera forma sería que tienes tú primero que consumir esta planta en té. Una vez que terminas tu taza de té tienes que consumirla fumando, para poder entrar como que a estos estadios. En la forma 2 te dice que lo puedes utilizar como vapores, ¿no? Entonces te habla de estas formas de llegar a este estadio. Sin embargo, también te menciona que no precisamente debes de consumirla al inicio de tu ritual. También te invita a que primero dejes que estés en cierto estadio del sueño y después intervengas con su consumo. Por lo regular, esta planta en México no está catalogada como su venta ilegal o considerada como una droga, pero sí en otros países como Panamá conocen sus efectos y no está autorizada su venta ni su consumo. Aquí en México se puede conseguir de manera fácil, ya sea por páginas de internet o simplemente con ir al mercado de Xochimilco, que es uno de los lugares donde hay más venta y distribución de ciertas plantas. Ahí lo puedes conseguir e incluso te pueden vender la planta como tal completa. Hay una página que te hace la distribución de la planta y que te explica incluso cómo debes de llegar a cuidarla, ya que es una planta que es muy dócil, pero sí debes de tener el cuidado al trasladarla de una tierra a otra. Nos menciona que la planta, cuando tú puedes notar que se maltrata, es porque se empieza a hacer pachichi y también notas un color rojo o naranja en la punta de sus hojas.
Te recomienda que esta planta no le pongas ninguna vitamina, que solamente la tengas en tierra, de preferencia en la sombra, en donde la nutras de bastante agua y que conforme tú vayas bien observando a la planta, qué tan nutrida o no tan seca se ve, es como tú vas a ir dosificando el agua. Bueno, también en internet nosotros podemos escribir o buscar lo que es la planta y va a aparecer información sobre todo, cómo hacer tus rituales, pero lo más interesante es que venden la música para hacer el ritual que según hacían los chontales. Si tú pones Calea Zacatechichi, ahí va a aparecer una música que es como tipo trantas, en donde tú la puedes ocupar para llegar a este tipo de meditación o estadio. Por ejemplo, estrictamente en un ritual, en donde ya te maneja esta parte de los estadios, nos dice que las personas tienen que recostarse o sentarse en un lugar silencioso, ¿no? Y también incluso apoyarse de esta canción o música que está realizada. Deben de permanecer calmos, ahí es donde ellos tienen que prepararse mentalmente para navegar en este tipo de situación. Ellos lo hacen como la entrada al mundo de los sueños, es como ellos lo manejan. Se reconoce que no hay como una dosis específica, pero sí se le sugiere a la persona que cuando empieza a sentir los latidos del corazón intensamente, pero dice que desde adentro debes de sentir ese latido, es cuando según ya estás preparado para aventurarte en el mundo de los sueños. Se supone que tú empiezas a estar en ese estadio y entonces empiezas a interpretar todos los mensajes del otro mundo, así lo manejan ellos, con ciertos espíritus, en donde empiezas de manera muy gradual a empezar a escuchar o ver cosas. También nos dicen que tú puedes manipular qué sensaciones quieres o qué es lo que quieres ver. Esto no solamente son de creencias chontales, también lo puede manejar cualquier persona que desee llegar a sentir esto como parte de una práctica espiritual. Hoy en día esta información valiosa pues es compartida en diferentes países con el fin de poder llegar a tener una herramienta o una alternativa más a llegar a la paz, a la calma, ¿no? Pues esta planta, como lo venden o como lo mencionan en internet, es una muy maravillosa planta, ¿no? Es manejada como si fuera la marihuana, con usos medicinales y con usos de alguna manera hasta cierto punto rituales, con el fin de que las personas se sientan bien. Habría que hacer más investigación científica respecto a todo lo que, cuáles son los alcaloides que la componen y cada uno de ellos cuáles son las afectaciones tanto positivas o negativas que puede tener el individuo. Para mi forma de pensar o recomendación, pues yo siento que todo lo que aún no tiene una base científica puede ser peligroso. Aquí lo manejan en el internet y en toda la información que encontré como algo muy padre, algo muy chido que puedes vivir. Sin embargo, yo sí recomendaría que tuviéramos de alguna manera como que un poco de precaución respecto a las recomendaciones para poder utilizar esta planta. Y bueno, sí, tiene origen que se ocupaba en la antigüedad prehispánica, pero pues habría de ver si la planta sigue también manejando sus esencias como en el pasado eran naturales. Hoy en día pues todos sabemos que de alguna manera la contaminación de los espacios naturales pues también han generado que estas plantas no sean
también tan buenas, ¿no? Entonces habría que poner en duda todo esto. Sin embargo, esta fue la información que pude encontrar de esta planta. Quise buscar más el origen o por qué la consumían en ciertos lugares. Simplemente no hay información de ello. Y bueno, pues hasta este momento es lo más que les puedo decir. Y muchas gracias por su atención.